Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer el espacio que nos brinda el docente para poder exponer el tema encomendado en el curso de Derecho de Personas, en el cual se nos delega realizar un informe sobre la capacidad civil, capacidad de goce y ejercicio y capacidad de las personas discapacitadas. En esta oportunidad nosotros somos el grupo número 11, que está constituido por 4 estudiantes: la señorita Patricia Ramos Domínguez, el señor Rubén Inostroza Romaina, el señor Juan Tobar Sobrino y quien habla, Eric Manrique Llerena. En esta oportunidad empezaremos con el señor Rubén Darío Inostroza, quien empezará exponiendo el tema capacidad de derecho civil. Rubén, adelante. ¿Qué tal, docente, compañeros? Muy buenas noches. Eh, bueno, voy a empezar con lo que es la capacidad de derecho civil. Bueno, la capacidad jurídica es uno de los elementos básicos del derecho privado de raíz romano-germánico. El derecho romano planteaba como una de sus máximas que furiosi nulla voluntas est, que se entendía como que las personas con discapacidad mental no podían consentir válidamente ningún contrato. No obstante, las limitaciones a la capacidad jurídica no estuvieron restringidas solamente a estas personas. Durante años, mujeres, miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes y personas pobres pelearon por un igual reconocimiento de su capacidad jurídica en diversos sistemas jurídicos. Siguiente, compañero. Bueno, se puede definir como aptitud para gozar de un derecho o la capacidad de goce o para ejercitar lo que es la capacidad de ejercicio. Que eso más adelante mis compañeros van a continuarlo, ¿no? En doctrina se distingue también entre la capacidad absoluta, o sea, la facultad para intervenir en toda clase de negocios jurídicos, y la capacidad relativa, es decir, la capacidad que está limitada por diversas circunstancias o por mandato de la ley. Siguiente, compañero. Ya, bueno. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico civil vigente distingue dos clases de incapacidades, la absoluta y la relativa, ¿ya? Dentro de la primera se encuentran los menores de 16 años, los que por cualquier motivo están privados de discernimiento, y los sordomudos, ciegos sordos y los ciegomudos, que no pueden expresar su voluntad, ¿ya? Dentro de la incapacidad relativa se encuentran los mayores de 18 años, las personas especiales, que lo llaman los retardados, ¿no? Sin falta de respeto, y los que adolecen de desequilibrio mental que les impide expresar su verdadera voluntad, los prodigios o despilfarros de sus bienes, los que ocurren en mala gestión de sus actividades económicas, ¿ya? Los ebrios habituales o dipsómanos, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil, es decir, la persona que oficialmente y por cierto tiempo es sancionado con el impedimento de poder ejercer actos de la vida civil. Muchas gracias. Sería con respecto a lo que es derecho, ¿no? La capacidad de derecho civil. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a exponer la capacidad de goce. La capacidad de goce en el derecho de las personas se refiere a la capacidad de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, una persona mayor de edad generalmente tiene plena capacidad de goce, lo que significa que puede celebrar contratos, poseer propiedades y ejercer sus derechos legales. Por otro lado, los menores de edad o las personas con discapacidades pueden tener restricciones en su capacidad de goce. Es un concepto fundamental en el derecho civil y se relaciona con la capacidad legal de una persona para ser titular de derechos y deberes. A continuación, se detallan algunos aspectos importantes relacionados con la capacidad de goce en el derecho de las personas. Capacidad jurídica. La capacidad de goce se refiere a la capacidad jurídica de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. En general, las personas tienen capacidad de goce desde su nacimiento hasta su muerte. Esto significa que tienen el derecho para poseer bienes, celebrar contratos, heredar, demandar o ser demandadas, entre otros.
Restricciones a la capacidad de goce. Aunque en términos generales las personas tienen capacidad de goce, existen excepciones y restricciones legales. Por ejemplo, los menores de edad pueden tener capacidad de goce limitada y requieren autorización, de sus padres o tutores para realizar ciertos actos legales, como celebrar contratos. Del mismo modo, en algunos casos de discapacidad mental, un individuo puede tener su capacidad de goce restringida y requerir un tutor legal para tomar decisiones en su nombre. Siguiente, por favor. Personas jurídicas. Además de las personas físicas, las personas jurídicas como las corporaciones y las organizaciones sin fines de lucro también tienen capacidad de goce. Esto significa que pueden poseer propiedades, celebrar contratos y ejercer sus derechos legales como entidad legal. Derechos fundamentales. La capacidad de goce es esencial para que las personas disfruten de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de religión y otros derechos protegidos por la ley. La capacidad de goce también se relaciona con la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre cuestiones legales y personales, como el matrimonio, la adopción y la redacción de testamentos. Siguiente, por favor. En resumen, la capacidad de goce en el derecho de personas se refiere a la capacidad legal de una persona para ser titular de derechos y deberes, aunque en la mayoría de casos las personas tienen capacidad de goce desde su nacimiento. Existen restricciones legales en situaciones específicas, como la minoría de edad o la discapacidad mental, que pueden limitar su capacidad de celebrar ciertos actos legales sin la debida autorización o representación. Continuamos con el siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la capacidad de ejercicio. Bien. Antes de iniciar con el contenido, quería indicar que la capacidad de ejercicio depende directamente de la capacidad de goce. Anteriormente, el Código Civil señalaba que toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, ¿no? Tal como lo han mencionado nuestros compañeros anteriormente, como los sordomudos, por ejemplo, 6 años, las personas que tenían retardo mental o alguna enfermedad relacionada, entre otras. Sin embargo, el 4 de septiembre del año 2018 fue una fecha de mucha importancia para las personas con discapacidad, puesto que se promulgó el Decreto Legislativo 1384, el cual establece la igualdad de condiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica. Por consecuente, se modificaron algunos artículos del Código Civil relacionados a las personas con discapacidad para su beneficio. Con este decreto legislativo que les acabo de mencionar, se le daba ya cierta independencia a las personas con discapacidad, las cuales ya podían tomar sus decisiones por sí solos, ¿no? También cabe mencionar que dentro de este decreto comprende que si en caso alguno de este tipo de personas con discapacidad requería de algún apoyo o salvaguarda, también se lo podría brindar, ¿no? Para casos excepcionales. Bien, la capacidad de ejercicio en el derecho de las personas se refiere a la capacidad de una persona para ejercer sus derechos y llevar a cabo actos jurídicos por sí misma, sin necesidad de representación o autorización. Esa capacidad se distingue de la capacidad de goce, ya que se refiere a la capacidad de una persona para ser titular de derechos o obligaciones. A continuación, se explican algunos aspectos importantes relacionados a la capacidad de ejercicio en el derecho de las personas. Siguiente, por favor. Capacidad de ejercicio plena. Cuando una persona tiene capacidad de ejercicio plena, significa que tiene la capacidad legal para tomar decisiones y realizar actos jurídicos por sí misma, para celebrar contratos, comprar y vender propiedades, otorgar poderes notariales, testar y tomar decisiones en asuntos legales y personales sin la necesidad de autorización. Restricciones a la capacidad de ejercicio. Aunque en términos generales se espera que los adultos tengan capacidad de ejercicio plena, existen situaciones en las que esta capacidad puede estar restringida,
Algunos ejemplos de restricciones a la capacidad de ejercicio incluyen menores de edad, ¿no? Los menores de edad suelen tener capacidad de ejercicio limitada. ¿Qué significa esto? Que requieren una autorización de sus padres o tutores legales. Las personas con discapacidad mentales, ¿no? Son declaradas con incapacidad debido a una, valga la redundancia, discapacidad mental y tienen una restricción en su capacidad de ejercicio. En estos casos se puede designar a tutores, curadores legales para tomar decisiones en su nombre. Personas bajo tutela o, disculpa la anterior por favor, personas bajo tutela, uy, de nuevo se pasó, ya, o curatela. Las personas bajo tutela o curatela tienen su capacidad de ejercicio restringida y requieren que sus tutores o curadores tomen decisiones legales en su nombre. Siguiente, por favor. Restitución de la capacidad de ejercicio. En algunos casos, la capacidad de ejercicio puede ser restituida. Por ejemplo, si un menor de edad, al alcanzar la mayoría de edad y adquirir capacidad de ejercicio plena, ¿no? Ahí vemos una restitución. Del mismo modo, una persona con discapacidad mental puede ser restituida su discapacidad de ejercicio si se determina que ya no es incapaz o si se establecen medios de apoyo en lugar de una tutela o curatela completa. La capacidad de ejercicio es un concepto importante en el derecho de las personas, ya que determina la capacidad de una persona para tomar decisiones legales y celebrar actos jurídicos de manera autónoma. Las leyes y regulaciones varían de un lugar a otro, pero lo importante es conocer las normativas locales que rigen la capacidad de ejercicio y las circunstancias en las que estas capacidades pueden estar sujetas a restricciones. Doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que vendría a ser la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Eh, El cambio normativo que establece el decreto legislativo número 1384, en donde se reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidades en igualdad de condiciones, publicado recientemente, constituye un importante cambio en cuanto a modificación de normas del Código Civil, Código Procesal Civil y el Decreto Legislativo del Notariado. Pero más que producir modificaciones o incorporaciones, se visualiza en conjunto un cambio de paradigma sobre la concepción de la capacidad jurídica y el ejercicio de dicha capacidad jurídica por las personas con discapacidad. Me refiero a la adopción del modelo social de la discapacidad. El nuevo paradigma que sostiene los cambios normativos que se establecen en el Decreto Legislativo 1384 se sustenta en el modelo social de la discapacidad, en el cual se atiende a la persona con discapacidad de manera integral, ya no con un enfoque rehabilitador o de búsqueda de normalización, en el cual las personas con discapacidad se convierten en sujetos activos, capaces de ejercer por sí mismos, sin sustituciones, los derechos de los que son titulares, estableciendo para ello los apoyos que se consideren necesarios. Dentro de nuestro estado se han incluido bastantes leyes en favor de una persona discapacitada, dentro de los cuales la inclusión es lo que se está fomentando, tanto desde el lado social como desde el lado legal. También depende mucho del tipo de discapacidad el cual cuente la persona, tanto si es severo, moderado o severo o moderado. Continuando, este modelo social implica una serie de nuevos retos de cambio de perspectivas, como el cambio de visión sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Así se busca eliminar esa diferenciación entre persona inválida frente a la persona sana o válida.
buscando la igualdad de derechos entre las personas con discapacidad con garantía de accesibilidad. Y dependiendo las necesidades de la persona con discapacidad, se pasa a hablar de los apoyos. La capacidad jurídica se refiere a la capacidad de una persona para ejercer sus derechos y responsabilidades legales, como celebrar contratos, tomar decisiones médicas, gestionar sus finanzas y participar en procesos legales. Para las personas con discapacidad, la cuestión de la capacidad jurídica a menudo se aborda de manera especial, debido a las barreras y desafíos que pueden afrontar. Y para terminar, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La discapacidad se ha abordado desde un paradigma médico que considera a las personas con discapacidad como incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un cambio hacia un paradigma social que enfatiza la igualdad de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. En lugar de considerar a las personas con discapacidad como legalmente incapaces, se promueve el enfoque de proporcionar apoyo en la toma de decisiones. En muchos sistemas legales se requieren que se proporcionen acomodaciones razonables para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica de manera efectiva. Es así que nuestro país no es ajeno a los cambios que se han venido desarrollando tanto en los países del primer mundo. Nosotros estamos dentro, digamos, de una política de inclusión, ¿no? Y eso se ve celebrado por parte, en este caso, de los ministerios. Uno de los grandes ministerios que avala ello es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y también dentro del plano legal se está acomodando y se está rompiendo ese paradigma que un discapacitado tenía que tener un tutor o tener una alguien que se haga cargo de la persona. No, estamos ignorando que la discapacidad tiene sus fases, pero hay personas que pueden tener una discapacidad física, pero tienen la capacidad de razonamiento. Y eso es lo que faculta que una persona pueda decidir las decisiones que pueda tomar. En este caso es todo lo expuesto por el grupo número 11 dentro de lo que se nos ha encomendado, por el cual hemos sido lo más puntuales en este tema. Y con esto estamos concluyendo nuestra participación. Muchas gracias con todos, compañeros, doctor, y hasta pronto. Ya, ok. Bueno, no falta.